Pues muchísimas gracias por este momento para conectarnos un rato en domingo, para poder ver juntos qué es exactamente la regeneración ósea, por qué normalmente cuando tenemos una lesión crónica en alguna articulación, en columna, en cadera, en rodilla, por qué normalmente un diagnóstico implica que o necesitamos cirugía, o necesitamos implante, o resignarnos a vivir con dolor. Esa es la respuesta que se suele dar en temas de articulaciones, en temas de artritis de diferente tipo, y la perspectiva que yo les quiero compartir en la charla del día de hoy es darnos cuenta de que nuestro cuerpo tiene mecanismos de regeneración mucho más amplios de lo que creemos y darles ejemplos concretos de por qué normalmente no le prestamos atención a ello, por qué muchos doctores no tienen todavía acceso a esta información y cómo podemos ir transformando nuestra relación con el sistema óseo para darnos cuenta de que no estamos destinados por nuestra biología a tener cada vez menos movilidad. Envejecimiento no equivale a pérdida de movilidad. Eso es algo que está solo en la cultura occidental, pero en otras culturas a lo largo del tiempo y todavía en ciertas zonas específicas de Asia, donde no ha entrado tanto la cultura urbana y sedentaria, las personas llegan a 90, 100 años con movilidad perfecta. Claro, hay un cambio en el ritmo metabólico, hay un cambio en el tono muscular. Claro que el envejecimiento es algo real. Cambian las características del cuerpo, pero eso no significa que perdamos una movilidad de la forma en la que estamos acostumbrados a visualizarlo. Y me gustaría comenzar por darles un ejemplo muy concreto de información desactualizada que no visualizamos a menudo. Qué tan claro es que la práctica común médica en medicina del deporte, en muchos espacios, ni siquiera toma en consideración lo que el mismo creador de un método ya ha revisado y nos ha dicho, la información ha cambiado. Ahora tenemos acceso a observar procesos celulares en tiempo real y cuando observamos procesos celulares en tiempo real, muchos puntos de la teoría antigua de recuperación ósea, de la teoría antigua de recuperación de lesiones musculares, ya no aplican. Vamos a ver este ejemplo concreto. Se llama el método RICE por sus siglas en inglés. Las siglas tienen que ver con reposo, hielo, compresión y elevación. Es algo que tiene en realidad ya casi 50 años, imagínense. Se postuló en 1978 y su creador es el doctor Gabe Mirkin. Prácticamente toda la medicina del deporte actual sigue aplicando reposo, hielo, compresión y elevación. Y lo impresionante es que en realidad Gabe Mirkin, el creador de este método, lleva ya unos 15 años diciendo me equivoqué. El reposo y el hielo no ayudan a la recuperación de lesiones. Al contrario, alentan la recuperación de lesiones. ¿Cuál es la razón para esto? Que cuando se observa con la nueva tecnología simulaciones de tejido en recuperación y haciendo también casos clínicos donde con voluntarios se compara los tiempos de recuperación de alguien que aplica hielo y reduce la inflamación contra un paciente que decide no aplicar hielo y decide permitir que la inflamación crezca todo lo posible, desde tanto la observación celular al microscopio como ejemplos prácticos de la vida real, vemos que permitir que la inflamación suceda es el método más eficiente y más veloz para que el cuerpo pueda recuperarse por completo. ¿Cuál es específicamente el mecanismo? Que cuando aplicamos hielo, los vasos sanguíneos se contraen y se corta el proceso natural del cuerpo de enviar toda clase de proteínas, péptidos e incluso células de reparación, porque eso es algo que vamos a ver ahorita en unos videos, pero hasta hace poco no teníamos conciencia de que hay muchas células que viajan por todo el cuerpo dedicadas específicamente a labores de reparación. Antes se veía cada tejido del cuerpo como una zona aislada.
y no comprendíamos que teníamos acceso a una red ilimitada de toda clase de biomoléculas e incluso células especializadas en realizar procesos de reparación. Pero para que esto suceda, es imprescindible permitir que el proceso inflamatorio siga su curso natural. ¿Por qué? Por dos razones. Una, la que ya hablamos, si aplicamos hielo, los vasos sanguíneos se contraen y restringimos el flujo que es clave de todas estas proteínas, péptidos, aminoácidos y les decía incluso células completas, en un vaso contraído con el hielo no llegan. Entonces, el cuerpo empieza a reaccionar con una perspectiva de limitación de recursos. Aunque tu cuerpo sí tenga los recursos para aportar, el tejido dañado dice, no me están llegando por acción directa del hielo, y entonces empieza a decir, no hay mecanismos para reparar, vamos a tomar medidas paliativas, pero se corta el proceso de recuperación. Por otro lado, el reposo absoluto se ha estudiado que debilita mucho los músculos y tejidos. Y el movimiento, por el contrario, estimula la curación. ¿Cuál es la clave del movimiento? Bueno, en años recientes ha habido cada vez más investigaciones alrededor de la fascia. La fascia es un tejido conectivo que rodea absolutamente todos los órganos de nuestro cuerpo, incluyendo músculos y huesos. Y la fascia tiene una función muy específica que es clave tanto para la termorregulación, pero también para la producción de energía en la célula. Cuando nosotros nos movemos, y en realidad muchas de las enfermedades de la sociedad contemporánea vienen de que nuestra rutina diaria implica muy poco movimiento. Si nosotros tuviéramos una rutina que implicara caminar varias horas al día, hacer ejercicio físico natural por cargar herramientas, por cocinar, por interactuar con personas, por platicar, por jugar, por toda una serie de actividades que en el pasado eran parte de la rutina humana y ahora todo se ha reducido a estar en un escritorio y llegar a la casa a estar en un sillón. Esta rutina tiene sus ventajas, se ha inventado tecnología maravillosa, el entretenimiento es muy bueno, no tengo nada en contra del entretenimiento digital y que podamos estar conectados también por el Internet. Sin embargo, en general, el centrar toda nuestra rutina en actividades mentales, donde podemos estar todo el día sentados y no hay movimiento del cuerpo, nos ha quitado un mecanismo natural de mantenimiento y reparación de nuestras células. Porque la fascia, cada vez que nos movemos, genera fricción de forma natural. Y esta fricción genera calor infrarrojo. Y el calor infrarrojo se estima que es necesario compensa, ¿no? ¿Cuál es el verbo correcto? Equivale, ese es el verbo correcto, equivale al 70% de la energía que nuestras células necesitan. Es decir, que cuando nosotros tomamos una rutina sedentaria, le estamos quitando a nuestro cuerpo la posibilidad de acceder a un buen porcentaje de ese 70% de calor infrarrojo que es vital para todas nuestras células. Quiero aclarar que no es solo el ejercicio el que nos aporta calor infrarrojo. Simplemente por estar vivos en esta tierra, todo el tiempo estamos recibiendo calor infrarrojo del ambiente, de la luz solar, aunque sea indirecta, si no nos moriríamos. Pero, ¿cuál es un elemento clave para tener buena salud? Ayudar a nuestro cuerpo a generar más calor infrarrojo, porque mientras más energía en este espectro específico de toda la energía disponible en el planeta Tierra, el espectro infrarrojo es el espectro que más energía celular nos aporta. Un experto en este tema es el doctor Gerald Pollack de la Universidad de Washington, que es el primero en revelar mecanismos específicos de cómo el agua en nuestras células es la batería por excelencia. Todas nuestras células tienen superficies hidrofílicas. ¿Qué significa esto? Tienden una tendencia a agruparse con el agua. Las proteínas son un ejemplo clave. Casi todos los mecanismos del cuerpo están regulados por proteínas interactuando con agua. Y si nosotros a nuestras proteínas no les ayudamos a mantenerse en movimiento, disminuye la carga eléctrica del cuerpo. De hecho, hay varios estudios que comparan la carga eléctrica celular de una persona que hace ejercicio y tiene un estilo de vida activo contra la carga eléctrica celular
de personas que tienen un estilo de vida sedentario y es radical la diferencia. Cuando nos acostumbramos a un estilo de vida sedentaria, la carga eléctrica de todas nuestras células disminuye visiblemente y empezamos un poco como en el ejemplo del hielo, que disminuye el flujo de proteínas y péptidos claves para la regeneración celular. Entonces el cuerpo entra en un estado de manejo de recursos limitado. Normalmente, si nosotros estamos con una rutina sedentaria, también nuestro cuerpo entra en esta mentalidad de escasez, por así decirlo, o modo operativo de escasez, donde vamos a empezar a descuidar algunas funciones celulares porque el nivel de energía global en todas las células de nuestro cuerpo es bajo. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto un poco? Bueno, vamos a empezar a darnos cuenta de que si inmovilizamos una zona de nuestro cuerpo, detenemos el motor natural de energía que está diseñado para que nuestras células se regeneren. Si muchas de las personas que en algún momento de nuestra vida, porque ese fue mi caso, ahorita les voy a contar de mi historia con mis rodillas, en ambas dejé de tener cartílago por completo y tuve el diagnóstico de ya no tienes cartílago, ya no hay nada que hacer. Y la realidad es que el ritmo de regeneración celular muy bajo que experimentamos en cartílago o en hueso tiene que ver con que la mayoría de nuestras células están en un modo de baja capacidad energética. Si regresáramos a tener en nuestra dieta, en nuestra actividad física, en diferentes estímulos con los que podemos ayudar al cuerpo, regresáramos a niveles óptimos de energía celular, entonces veríamos que el cartílago se puede regenerar, que muchos tejidos del cuerpo se pueden regenerar. Bueno, a una vez que tenemos este marco de cuál es la importancia de tener niveles adecuados de energía en todas nuestras células para que los procesos regenerativos se den como está diseñado nuestro cuerpo para hacerlos, ¿no? Realmente la mayoría de los problemas de articulaciones vienen de que en general nuestro cuerpo está desprovisto de energía por falta de hidratación, por dietas que tienen que ver con muchos ingredientes procesados y que nos impiden tener este intercambio de péptidos, aminoácidos y minerales que encontramos en la comida fresca. Estos péptidos, aminoácidos y minerales son la materia prima real del cuerpo, ¿no? Podemos experimentar saciedad con niveles de glucosa si nos alimentamos de pan, harina, de a lo mejor otros, no sé, embutidos, cosas que tienen muy poco nivel de agua, ¿no? La mayoría de nuestra dieta tiene que ver mucho con alimento seco, porque es fácil de transportar, es fácil de preservar, y la industria alimentaria nos ha llenado de alimentos que tienen muy bajo nivel de agua y esto implica bajo nivel de aminoácidos y bajo nivel de péptidos. Entonces, le estamos a nuestras células quitando todas las fuentes que tendrían para regenerarse de forma natural, ¿no? Le quitamos los nutrientes que tienen que estar en un medio acuoso para que los recibamos de forma natural. ¿Qué significa esto? Frutas y verduras son, por algo nos dicen, ¿no? Come frutas y verduras, pero de alguna forma decimos, bueno, pero a lo mejor una manzana al día, ¿no? Un licuado en la mañana es suficiente. Realmente nuestro cuerpo para tener niveles óptimos de regeneración, tendríamos que acostumbrarnos a tener comida fresca en cada uno de nuestros alimentos. Puede ser frutas y verduras, pero también hay otras opciones. Lácteos de buena calidad, huevo recién cocinado. Todo esto es comida que está conectada a la red biológica, que está todavía con un nivel importante de aminoácidos, péptidos y minerales que van a ser asimilados por nuestro cuerpo. Si no le damos a nuestro cuerpo estos nutrientes y no le damos a nuestro cuerpo movimiento, que es parte clave para mantener los niveles de energía celular, bueno, no es sorprendente que los doctores encuentren con que una persona con degeneración de cartílago no lo va a recuperar. Pero es importante señalarlo. La razón de que no lo esté recuperando no es que el cuerpo no pueda regenerar cartílago, es que el cartílago se desgastó por un proceso de vida completo, donde
la falta de energía a nivel celular en varias regiones del cuerpo dio como resultado ese desgaste del cartílago. Pero si restablecemos los niveles de energía y si damos un poco de atención especializada a esa zona del cuerpo donde está existiendo el problema, bueno, pues la perspectiva cambia mucho. Y aquí me gustaría compartirles en video cuál es el mecanismo natural cuando una célula tiene suficiente energía. Porque, vean, nos han contado un panorama de las células donde cada célula está aislada. Se nos decía que una célula tiene una membrana y que la cantidad de nutrientes que pueden entrar a esa célula es bastante limitada, porque se habla de que hay canales de iones. ¿Qué significa esto? Es como si la célula tuviera una membrana que deja entrar muy poquitas cosas y solo de repente se abren pequeños orificios por donde entra a veces calcio o por donde entra a veces agua, o por donde entra a veces algún otro mineral, alguna hormona, algún péptido, pero hasta hace poco se creía en biología que las células no tenían fácil acceso a nutrientes. Hoy tenemos una perspectiva muy diferente, donde sabemos que las células todo el tiempo están intercambiando nutrientes en todo el citoplasma, este líquido que la rodea, y estos nutrientes que nosotros vemos aquí en la forma real de una célula, que no es contraída, no es con una membrana fija, en realidad la célula está todo el tiempo en un intercambio de gel biológico, este citoplasma, y de proteínas, aminoácidos, incluso todos esos gusanitos, una especie de gusanitos que se ven alrededor del núcleo de la célula, les hemos llamado mitocondrias, porque la teoría oficial es que las mitocondrias son las que crean la energía de la célula. Estas mitocondrias, sin embargo, no tienen nada que ver con la visión antigua de la mitocondria como un elemento estático, una especie de fábrica interna de la célula donde se producía energía. Hoy sabemos que la producción de energía de la célula tiene que ver con el movimiento de las mitocondrias. A mí en realidad me gusta llamarles holosomas porque se ha estudiado que las mitocondrias no tienen una estructura fija, en realidad se están ensamblando y desensamblando todo el tiempo. Y los circulitos que ven a su alrededor, que oficialmente todavía se les denomina partículas lípidas, están todo el tiempo intercambiando carga eléctrica y es esta danza la que permite que la célula tenga su nivel óptimo de energía. Pero más allá del nivel óptimo de energía, saber que las células no son fijas. Miren, por ejemplo, estas son células de tejido conectivo entre hueso y músculo. Y a pesar de que es un tejido bastante rígido, si la vemos a detalle, hay mucho movimiento y hay flujo de estas agrupaciones de proteínas, llamémosle holosomas como yo propongo, o llamémosle mitocondrias, pero este flujo de una célula a otra permite que virtualmente el intercambio de nutrientes, el intercambio de proteínas sea ilimitado. ¿Y a dónde nos lleva eso? Bueno, nos lleva a poder observar hoy con esta nueva tecnología que adentro de nuestro cuerpo, y aquí me está faltando una diapositiva, déjenme ver si recargo la página, si ya me aparece. Sí, aquí está. A lo mejor algunos de ustedes vieron el video introductorio de cómo específicamente en una célula ósea actúa este intercambio de proteínas. Bueno, aquí tenemos un video bajo el microscopio de un grupo de células mesenquimales. Son células madre del cuerpo adulto. Las células mesenquimales se dividen cuando hay una indicación del entorno de que hay un tipo de célula a regenerar y no se van a quedar en este estado inicial, que es un estado indiferenciado. Se le llama también un estado pluripotencial, porque tienen el potencial de convertirse en cualquier otra célula. Gradualmente, estas células madres adultas, que se llaman mesenquimales, y todos tenemos nuestro cuerpo lleno de células mesenquimales. Entonces, este es uno solo de los mecanismos por los que el cuerpo puede ayudar a generar tejido óseo. Ahorita en un momentito más el video muestra un acercamiento de cómo ahora esta célula que antes no tenía calcio, ahora tiene todos estos Ah, puntitos blancos que son ya estoy. nanocristales de calcio. Y esos nanocristales van a hacer que esta célula que era indiferenciada
gradualmente se convierta en hueso, en una célula ósea. Una vez que se llega a una saturación idónea de cristales, como aquí en esta imagen final, tenemos que esa célula está lista para implantarse en un tejido de hueso y em, tenemos em, tenemos que este intercambio celular nos permite constantemente llegar a cualquier parte del cuerpo los nutrientes que hagan falta para activar este mecanismo en el que las células regresan a su estado natural. Vamos ahora a ver ejemplos concretos de cómo esto se ve en casos de pacientes. Yo trabajo con una serie de aparatos que importo de Estados Unidos y los fabricantes de estos aparatos tienen muy bien documentado el efecto regenerativo que se da en diferentes tejidos del cuerpo. Desde tejidos que son de rápida recuperación en teoría, como capilares, que los capilares pueden muy rápido regenerarse, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo antes de aplicar el tratamiento con estos aparatos y después, ¿no? Todas las lesiones de los capilares finos pueden cambiar al aportar energía y al aportar señalización de las células para que vuelvan a integrarse a todos estos canales de circulación de moléculas que permiten la regeneración. Esta diapositiva nos muestra el ejemplo de cómo con este tipo de terapias podemos pasar de una rodilla que ya no tenía cartílago, que estaba pegando prácticamente ambas partes del hueso, a una rodilla donde se regenera esta bolsita de aire que se alcanza a ver, en realidad es una bolsita de cartílago, pero una vez que se inicia el proceso de reestablecimiento del nivel energético de las células en la zona, el cartílago no solo se regenera temporalmente, sino que se ha estudiado en pacientes, se les ha hecho seguimiento después de 5, 10 y hasta 15 años, y la regeneración continúa. Si el paciente hace los cambios de estilo de vida para mantenerse, ¿no? En esos niveles de operación celular correctos. Una de las aplicaciones más comunes es restablecer los niveles de colágeno en nuestra piel. Mucho del envejecimiento prematuro tiene que ver, se ve digamos, en el rostro, pero lo más importante es lo que no se ve, ¿no? Porque esta señora, a nivel interno, a nivel de toda su fascia, a nivel de todos sus articulaciones y sus tejidos conectivos, esta rehidratación celular que es visible en el rostro, lo más importante en realidad es la movilidad que le va a asegurar a largo plazo y que ella pueda seguir en la etapa de vida de tercera edad, que pueda seguir con una vitalidad y con libertad de movimiento, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que me gusta mucho porque es el caso también de lesiones por actividad deportiva. Un paciente que se desgarró un ligamento en el hombro y donde está en blanco es porque el ligamento desapareció, es decir, al retraerse por el desgarre, ya no había nada permitiendo un adecuado anclaje del hombro y después del tratamiento vemos que el ligamento se recupera por completo y ya el hombro tiene la sujeción correcta. Y bueno, hay aplicaciones del tratamiento para volver a activar el metabolismo de células que están creando tumores. En algún momento platicamos una charla o compartimos una charla sobre metabolismo celular, porque realmente la gran mayoría de los tumores son células desprovistas de energía que empiezan a entrar en otro modo de operación por fermentación y esto hace que el ritmo de reproducción crezca mucho más allá del ritmo de reproducción estable y coordinado con el resto del cuerpo. Cuando aplicamos terapias de energización, los tumores no es que desaparezcan, es que las células regresan a su comportamiento natural. Y bueno, la última diapositiva de los aparatos que uso, casos documentados con estos aparatos, una hernia lumbar, bueno, cuando se empieza a activar el mecanismo natural de regeneración del cuerpo,
podemos ver que esta falta de estructura entre un disco que había hecho que el disco perdiera, o sea, lo importante aquí es la parte muscular de la columna había perdido estabilidad y entonces el disco había salido de su posición original. Cuando se restablece el tejido conectivo y el tejido muscular que rodea la columna, el disco regresa a su posición sin necesidad de cirugía y sin necesidad de infiltraciones o aplicación de materiales sintéticos, que hay muchas opciones en medicina regenerativa y no me gustaría decirles que una es mejor que otra, pero al final cada persona escucha su intuición, escucha las opciones a su alcance y decide cuál es lo que más beneficio les va a aportar a ellos en particular. Mi recomendación general, si alguien tiene una lesión crónica, alguna lesión para la que le están recomendando una operación, es busquen diferentes opciones y vean hasta qué punto ustedes están comprometidos con activar mecanismos de regeneración naturales en su cuerpo. Porque un gran número de pacientes que deciden tomar en su propia mano un proceso de rehabilitación, descubren que incluso sin necesidad de aparatos especializados, llegan a tener resultados sorprendentes. A mí me gustaría compartirles brevemente que cuando yo tenía 23 años, voy con un doctor del Poli, un doctor homeópata, muy preparado, la verdad, yo siempre he tenido una inclinación hacia la medicina natural y desde esa época, antes de empezar mis estudios en biología, prefería consultar doctores de medicina alternativa. Y la sorpresa que me llevé con el diagnóstico que me hace este doctor del Poli es que el desgaste de mis cartílagos de rodilla era irreversible y que yo ya no podía hacer ejercicio intenso, ¿no? Entonces, no me dio otra alternativa, me dijo, vas a tener que tomar medidas paliativas para el dolor y vas a tener que cuidarte mucho porque conforme avances en edad te van a dar más problemas tus rodillas. Y bueno, lo que yo en ese momento sentí fue pues una sensación de tristeza, de impotencia, de decir, no puedo creer que me haya lastimado mis rodillas tan joven. Y si ya estoy yendo, ¿no? Con un médico alternativo e incluso el médico alternativo me dice lo mismo que el traumatólogo, que ya mi cartílago está muy dañado y que voy a tener que cuidarlo mucho y que en algún momento voy a tener que hacer algún tipo de cirugía porque conforme envejezca, el deterioro de las rodillas va a aumentar, pues mi reacción fue ni modo, ¿no? Ya tengo una lesión de por vida y voy a tener que ser muy precavido y voy a tener que estar preparado, ¿no? Visualizando a largo plazo que en algún momento voy a requerir cirugía o algo más para mis rodillas. Y bueno, por fortuna, un par de años después, inicio mi formación en medicina taoísta, que curiosamente tiene una perspectiva más amplia que la carrera del Poli, que integra medicina tradicional china, pero tiene un poco de pues digamos, la visión celular no actualizada, ¿no? La visión de la célula aislada que no recibe nutrientes. Cuando empiezo a darme cuenta de la capacidad regenerativa real del cuerpo, en realidad, sin usar ningún tratamiento especializado, solo cambiando mi dieta, solo pasando tiempo al aire libre, solo usando movimiento, rehabilité mis cartílagos por completo, ¿no? Y hoy puedo decirles que tengo una movilidad que hace 10 años no tenía, ¿no? Y que todos los días me maravilla que haya podido encontrar este camino, ¿no? De rehabilitación de forma natural, simplemente dándole a mi cuerpo con dieta y ejercicio las condiciones que necesitaba para la regeneración. Ahora, yo entiendo perfectamente que muchas personas no tienen la facilidad de dedicar paciencia y mucho tiempo a una rehabilitación basada solo en dieta y ejercicio. Toma bastante tiempo. Entonces, lo que yo quisiera compartirles como alternativa es
una serie de... eh, déjenme esperar a que cargue porque, miren, yo, a quien le interese una opción más focalizada, más acelerada de despertar estos mecanismos naturales de regeneración en el cuerpo, un protocolo que integra diferentes aparatos que a lo largo de mi formación con terapeutas de Estados Unidos y de México, he integrado los aparatos con los que he visto que mis mentores y maestros encontraban mejores resultados y lo he combinado con mi propia investigación en regeneración con péptidos y al combinar estos aparatos de rehabilitación física con el uso de péptidos de un alga muy especial que importo de Estados Unidos, que se llama AFA. Esta alga AFA tiene el perfil de aminoácidos completo y el perfil mineral completo. No existe otro alimento que tenga ambos perfiles con todos los nutrientes necesarios para que cualquier tipo de molécula de nuestro cuerpo pueda ser regenerada de forma natural. Y al combinar los aparatos, no sé por qué no, eh, parece que está como en baja resolución la presentación. Ya se corrigió el problema. ¿Qué hace único al protocolo de inteligencia celular en el que se combinan estos aparatos? Por un lado, trabaja a nivel de dar suministro de aminoácidos y péptidos a toda la matriz intercelular o extracelular, como se quiera ver, es la matriz que conecta todas las células y cuando trabajamos no solo localmente, sino trabajamos ayudando a que todas las células recuperen niveles de aminoácidos y péptidos ideales, este desequilibrio que ha hecho que algunas partes del cuerpo lleven el foco del desgaste y lleven el foco o los daños ocasionados por operar durante mucho tiempo con bajo nivel de nutrientes y de energía, vamos a empezar a lograr que todo el cuerpo recupere su estado de funcionamiento normal. La otra parte del protocolo es usar aparatos que saturan de iones negativos. Los iones negativos es la forma que usa el cuerpo para transmitir energía de una célula a otra y a través de la sangre. Si incrementamos los niveles de iones negativos, obtenemos un nuevo estado de conciencia celular donde ya no estamos en modo de supervivencia, sino estamos en modo de rehabilitación, de coordinación, y esto permite que se regeneren tejidos de muchas partes del cuerpo. Ahora, específicamente tiene tres componentes la terapia. Por un lado, se usa cámara hiperbárica eh, con aloterapia. La cámara hiperbárica tiene un efecto de compresión de todos los vasos sanguíneos que va a permitir que los iones negativos presentes en el oxígeno, pero también en otros mecanismos de transmisión de energía en la sangre, lleguen a rincones del cuerpo donde normalmente no alcanzan a llegar sin el efecto de la cámara hiperbárica. Pero hay otro efecto muy beneficioso de la cámara hiperbárica que es cuando todos los tejidos del cuerpo se contraen y después de la cámara hiperbárica vuelven a su estado natural, hay un movimiento de fascia. Y este movimiento de fascia, de este tejido conectivo que nos une, permite que haya una reconfiguración de la transmisión de energía entre las mitocondrias que están en fascia y que están, digamos, disponibles para las células que necesitan regenerarse. Cuando cambia el estado de la fascia, cuando la fascia se comprime y se vuelve a expandir, se crea una nueva relación entre fascia y células que necesitan regenerarse. Es una especie como si una redistribución de las mitocondrias y las proteínas de la fascia que antes no habían notado que había un tejido desprovisto de energía, desprovisto de moléculas elementales, y después de que hay este reacomodo de la fascia, después de la cámara hiperbárica, se inician procesos de regeneración que van más allá de la presencia de oxígeno, tienen que ver con una nueva ubicación de vectores de fascia y células. Y bueno, la irradiación ultravioleta en sangre es un mecanismo con el que aumentamos de forma natural los niveles de energía en la sangre y esto lo conjuntamos con terapia de láser de baja intensidad, terapia de transducción magnética y terapia de ondas de choque aplicada de forma local a los tejidos dañados. Combinando estos tres elementos,
energizando sangre, reacomodando la fascia gracias a la cámara hiperbárica y aportando estimulación electromagnética y de láser infrarrojo a tejidos específicos del cuerpo, logramos que la regeneración celular se acelere y el tipo de resultados que yo les mostré de las compañías que fabrican tanto el aparato de transducción electromagnética como el de láser de baja intensidad, se logran simplemente acelerando lo que el cuerpo lograría de forma natural, ¿no? Si ustedes tienen el deseo de experimentar cualquier método, ya sea solo por dieta y ejercicio o con la ayuda de aparatología especializada, bueno, en el grupo de WhatsApp pueden encontrar mi sitio web y ahí hay información de cómo agendar una consulta. Pero bueno, más allá de lo que en la consulta se decida, qué método funciona, qué método está accesible a su presupuesto, ahora paso a la parte de preguntas, agradeciéndoles mucho el espacio y agradeciéndoles pues su interés. Voy a ver si en el chat hay algunas preguntas. Mm. Bueno, Laura Vadillo nos comparte, buenos días, tengo ese problema en mis rodillas y me sugirieron inyectarme ácido hialurónico. Bueno, el ácido hialurónico es una solución temporal, es efectiva, si quita el dolor de rodilla, sin embargo es como un mecanismo para que los huesos temporalmente no estén creando fricción por la falta de cartílago y bueno, a largo plazo el problema regresa y a veces el doctor dice ya no es tan adecuado volver a inyectar ácido hialurónico, ya hay que ver otras opciones y muchas veces termina el caso en cirugía o aunque la rodilla se restablezca, porque a veces sucede que gracias al ácido hialurónico se empieza un proceso de reconfiguración de la fascia que rodea la rodilla y podemos, o bueno, el cuerpo de forma natural encuentra la manera de regenerar rodilla, pero si no hay una revisión del estado general del organismo, en algún otro momento puede reflejarse en un daño articular en otra zona del cuerpo. Porque si tenemos daño articular, eso es un indicador importante de que las células óseas y de tejido conectivo, las células cartilaginosas, no están recibiendo suficiente energía. Se expresó primero en la rodilla, pero es muy probable que después se va a expresar en otras partes del cuerpo. Por eso es muy importante buscar un tratamiento que sí se enfoque en resolver el dolor, en regenerar esa parte que está más dañada, pero que también tenga esta perspectiva de regresar el perfil nutricional y de energía óptima en todas las células del tejido óseo conectivo, no solo en la parte dañada. María del Carmen Sotelo nos dice, tengo lesión en mi hombro por practicar natación, por favor atiéndeme en consulta. María del Carmen, ahí por WhatsApp te hacemos llegar el mecanismo para hacer la consulta. Alfonso nos comenta que le gusta la plática, muchas gracias. Un usuario con el apellido, me imagino, Manzanares. Y si tengo el tendón de Aquiles roto totalmente, me van a programar para operación. ¿Tendrán una opción distinta a la cirugía en mi beneficio? Con mucho gusto lo podemos ver en consulta, pero les puedo decir que sí, hay lesiones de tendones, ligamentos, tanto en el área de tobillo, que son muy complejas, tarda tiempo, eso sí les puedo decir, tarda el proceso muchas veces 4 meses, 6 meses en la zona de tendón de Aquiles, es una zona complicada. La diferencia, ¿no? De nuevo es, ¿la cirugía va a resolver el problema? Claro que sí, al corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué llevó, ¿no? a esa lesión y qué mecanismo te da el tratamiento de cirugía para asegurar que no va a suceder también en el otro pie o que no va a suceder en alguna otra articulación del cuerpo? Entonces, si usted gusta verme en consulta, con mucho gusto y podemos analizar las opciones, porque incluso si se decide por la cirugía, yo le recomendaría tener tratamientos complementarios para evitar que haya porque normalmente en el proceso de recuperación de cirugía,
la falta de movimiento, el apoyar solo en un pie los primeros meses, va a hacer que también empiece a haber daño en otras articulaciones. Muchas veces lleva daño a rodilla o a cadera por el desbalance al caminar. Entonces sí sería bueno, mi recomendación inicial es ver el caso específico, buscar que no sea cirugía, pero incluso si se decide por cirugía, que haya un tratamiento proactivo para rehabilitar el resto del cuerpo. Em, bueno, aquí nos habla, me dio el síndrome de Cushing por la ingesta de esteroides de manera fortuita. Por esa causa se reventaron mis dos tendones de Aquiles. Ah, son los dos, vaya. Me siguen doliendo las articulaciones de hombros, cadenas y manos. Bueno, en ese caso hay que ver qué cantidad de esteroides ingresó al cuerpo, qué cantidad de toxicidad residual todavía está en el cuerpo y primero ver cómo eliminar la toxicidad residual y otros efectos secundarios de los esteroides. Y primer paso importante, eliminar la toxicidad residual, después ya aplicar terapia física. Erika nos comenta, ¿hay un límite por edad? Bueno, realmente el caso, ¿no? De el fabricante del aparato de terapia de radiación ultravioleta, nos comparte casos, ¿no? De tumores de tiroides en personas de 70 80 años y realmente ve resultados igual de buenos que en personas jóvenes. La diferencia es el número de sesiones, ¿no? Una persona joven, para todo tipo de lesión, en promedio va a requerir entre 8 y 10 terapias. Una persona a una edad más avanzada puede requerir hasta 15, perdón, hasta 15 o 20 terapias, pero realmente la edad no es una limitante porque la cantidad de células mesenquimales que tenemos en el cuerpo es virtualmente ilimitada. O sea, estas células madres de tejido adulto, hay muchos estudios que nos indican que hasta el momento de nuestra muerte están disponibles para división y diferenciación, es decir, especializarse como nuevas células, regenerar tejido, siempre y cuando les demos las condiciones energéticas y nutricionales que hacen falta. Pero sí, no hay un límite de edad para este tipo de terapias. María del Carmen Sotelo pregunta, ¿puedes atender a distancia? Vivo en Guadalajara. Bueno, la consulta inicial se puede hacer por Zoom, pero después el tratamiento sí tiene que ser de forma presencial. A Cecilia pregunta en qué país estamos. Estamos en México y en realidad ahorita que ya conseguí un nuevo aparato, hasta hace poco ofrecía consulta, o bueno, la posibilidad de ir a otras ciudades, pero realmente ahora me voy a concentrar solo en Metepec y porque el nuevo aparato no es tan sencillo de llevar de manera móvil, ¿no? Entonces, por ahora es solo en Metepec, con el tratamiento completo que yo manejo, pero si a alguien le interesa la consulta para ver otras opciones y lo que pueda trabajar de forma local en su país o en su ciudad, también se puede hacer, solo aclarar que no va a ser el tratamiento con los dispositivos que yo he venido importando de Estados Unidos. Dora Delia me dice, hola, me diagnosticaron hernia cervical, tengo molestias, dolor, entumecimiento de mano a mano. Eh, sí, muy normal, son síntomas clásicos de una hernia. Eh, y bueno, en ese caso, ¿no? En particular, la terapia de láser de baja intensidad ayuda a ver resultados pronto en cuanto al entumecimiento, pero la parte clave, rehabilitar el disco, de nuevo, toma tiempo, pero es mucho más seguro, especialmente en lesiones de columna. Ahí es donde sí yo respeto mucho la decisión de cada persona, pero es tan intrincado y tan preciso el funcionamiento de nuestra columna que las operaciones pues tienen muchas complicaciones posibles. Entonces, en columna específicamente sí recomendaría yo buscar una ruta, ya sea el tratamiento que yo les propongo o algo más, o sea, porque realmente ahora que se está abriendo el campo de la medicina regenerativa, hay muchos médicos muy buenos. Si ustedes buscan en su ciudad medicina regenerativa, seguro encuentran opciones. Si quieren tener una consulta conmigo, también yo feliz de poder orientarles. Alma nos comenta,
Siento dolor en mi pierna derecha como si fuera nervio ciático. Aún no consulto. He utilizado 2 veces terapia neural, pero no he sentido alivio. Sí, bueno, el tema de las inyecciones en terapia neural mm, tiene resultados muy variables, ¿no? Porque em, no sabemos la reacción que va a tener el cuerpo y de nuevo es un tratamiento solo local muchas veces. Hay tipos de terapia neural más avanzada que sí busca rehabilitar la comunicación celular de todo el organismo, pero la mayoría de las veces la terapia neural se da localizada y si el cuerpo reacciona, se ven los resultados. Yo prefiero trabajar con terapia sistémica, con terapia de energización de sangre, con terapia de rearticulación de fascia, con la cámara hiperbárica, porque ahí estamos activando el mecanismo de comunicación de todo el cuerpo. De nuevo, estamos expresando síntomas en una zona específica, pero en realidad el desequilibrio celular está reflejado en muchos vectores biológicos del cuerpo. Por eso, mi recomendación es la terapia que busquen, ya sea conmigo o con alguien más, que tenga este enfoque de tratar todo el cuerpo a la vez. Cuando se trata solo la parte de la lesión, no hay resultados duraderos, ¿no? Puede haber una mejora en los síntomas, puede recuperarse esa zona, pero el problema va a regresar, ¿no? En alguna presentación. Leti nos comenta, mi mami tiene 91 años, ya no tiene cartílago, pero mucho dolor. Sí, en pacientes de edad avanzada se requieren muchas más sesiones, ¿no? En 90 años y sobre todo después de todo un estilo de vida que ha llevado a esta desaparición, me imagino, de cartílago, casi puedo pronosticar que no es en una sola zona, sino que debe ser en varias articulaciones a la vez. em, Se puede ayudar a la persona, claro. Hay que ver qué tan dispuesta está la persona, ¿no? A ir a las terapias. No son dolorosas, pero muchas veces las personas a cierta edad pierden el interés. Dicen, ya estoy muy grande, ya nada me va a ayudar. Bueno, eso tal cual puede imposibilitar el tratamiento, ¿no? Pero todo es cuestión de platicar y ver si también hay una conexión personal, porque otra recomendación que les daría es eh, el médico o terapeuta con quien se atiendan no vayan solo por que esté en una zona muy, o un edificio muy impresionante o que les asegure que tiene aparatos de última tecnología. También vean qué tanta conexión personal tienen con la persona, porque mucho de lo que regula los mecanismos de regeneración celular tiene que ver la salud psicoemocional, la conexión a nivel emocional y energético con la persona que da las terapias. La fe, ¿no? Realmente la decisión de sanar es una parte muy valiosa y muy importante en el proceso. Merlin nos comenta, ¿y si inyectan ozono o plasma rico en plaquetas? Será lo mismo que cuando aplican el ácido hialurónico. Gracias por la respuesta. A mí me gusta mucho el plasma rico en plaquetas. Me gusta más que el ozono, porque el plasma rico en plaquetas lo que hace esencialmente es dar nuevo material biológico en estado natural, ¿no? No es nada sintético, simplemente se aíslan las plaquetas y estas plaquetas tienen completo todo el perfil de aminoácidos y mineral y al aplicarlo en una zona puede dar resultados maravillosos. Ahora, de nuevo, si vamos a inyectar algo local, muchas gracias por la pregunta, Merly. Yo recomiendo mucho más el plasma rico en plaquetas que otras opciones. En estas tres que me dices, yo diría en segundo lugar ozono, en tercer lugar ácido hialurónico, ¿no? Pero, de nuevo, qué bueno que existe esto, qué bueno que existe la cirugía, va a dar buenos resultados en el tejido local. ¿Qué sigue, no? ¿Qué más se puede hacer para que las lesiones no se expandan? Porque el caso que nos compartía un poco arriba Leti, de su mamá de 90 años, si no hacemos cambios en estilo de vida, si no rehabilitamos toda la fascia, si no rehabilitamos la calidad de nuestro plasma sanguíneo, vamos a llegar a una edad en la que hombros, caderas, columna, todo nos va a dar problemas, ¿no?
Entonces no es tanto la lesión actual, sino tener esta visión, ¿no? Completa. Laura nos pregunta en dónde nos encontramos, en Metepec, cerca de Ciudad de México. Alberto Rojas, gracias por la charla. Excelente para una artritis en mano. Ah, excelente. Espacio. Para una artritis en manos, ayudará a detener la deformidad. Sí, definitivamente. La artritis, esto es interesante, muchas veces se recetan medicamentos para contener la inflamación. Y el objetivo real sería permitir que que la inflamación siga su curso y ayudar al cuerpo, porque la inflamación significa el cuerpo requiere más energía en esa zona. Entonces, si en lugar de pelear con la inflamación, le ayudamos a esa inflamación a llevar más energía, definitivamente ayuda. Y en el caso en particular de deformación, en un seminario que estuve, en una de las varias formaciones que he tenido la oportunidad de cursar, vi cómo aplicar péptidos en tiempo real. Una persona que inició el seminario era terapeuta, pero tenía este problema de artritis, se pone como voluntaria para hacer el tratamiento de péptidos, ¿no? La vemos el viernes con la mano bastante contraída y la vemos el domingo, ¿no? Con una mano con movilidad casi recuperada, ¿no? O sea, los péptidos, y de nuevo, todo depende del contexto, todo depende, de cada persona es diferente, ¿no? Algunas personas retomar o corregir deformación en articulaciones les puede tomar 3 meses, pero hay quien en 3 días ve resultados, ¿no? Entonces, cada persona tiene que evaluarse por separado. Sobre eso va la siguiente pregunta. Cecilia dice, ¿cuántas sesiones se necesitan para estar bien y dar de alta? ¿Qué precio tiene cada sesión? Yo recomiendo que todos tomen al menos 10 sesiones, porque de nuevo no es solo desaparecer el síntoma local, es ayudar a que el cuerpo entre en este estado de normalidad metabólica, de niveles óptimos de energía en fascia y en todos los tejidos conectivos. 10 sesiones son los paquetes que yo recomiendo. También se pueden comprar terapias de forma individual y ahí en WhatsApp les pueden dar informes. Erika dice, en mi caso tengo en un lado de mi mandíbula se ha ido terminando el cartílago. Se puede solucionar eso con el tratamiento. Sí, en ese caso utilizaríamos también un dispositivo de terapia infrarroja dentro de la boca. Entonces se usa el dispositivo dentro de la boca y bueno, el resto de los procedimientos que les mencioné y sí se puede ver resultado. Varias personas nos comentan de la consulta, pueden por WhatsApp o con quien les invitó, les puede dar el informe de cómo agendar la consulta. Catalina nos comenta de un pinzamiento en la vértebra lumbar 5 y de nuevo se tiene que evaluar porque no es lo mismo, no es lo mismo eh, la edad, no es lo mismo la mineralización ósea que se tenga, cada paciente va a ser diferente, pero con mucho gusto a quien le interese la consulta se puede agendar. Marco Tulio, gracias por conectarte. Muchas gracias, Marco. De hecho, varias personas de nuestro grupo original solo podían en domingo, por eso tomé la decisión de regresar a los domingos. Para los que no sepan, cada semana damos estas pláticas para hablar de temas de medicina regenerativa. Vemos varias áreas, ¿no? Y nos pregunta Marco Tulio, ¿esta terapia puede ayudar en caso de poliomielitis, debilidad muscular crónica degenerativa? Bueno, la poliomielitis para mí no es un diagnóstico muy claro, como tantas enfermedades degenerativas y autoinmunes, la fibromialgia. Habría que ver específicamente qué está pasando en el cuerpo del paciente, pero por lo general a mí me habla de un tema de toxicidad. Entonces habría que revisar el caso del paciente, pero sí, a grandes rasgos, la terapia de ionización de plasma sanguíneo ayuda tanto a eliminar toxicidad de sangre como a restituir los niveles de energía idóneos en plasma. Entonces, a mí la terapia de sangre se me hace
de las cosas más maravillosas que teníamos disponibles. No tiene efectos secundarios, tiene la incomodidad de que se canaliza el suero, pero realmente son muchos los beneficios respecto a esa pequeña incomodidad. Y eh, bueno, Mariana nos saluda desde Francia, varias personas envían saludos. Me interesa, alguien nos dice que para cartílago de rodillas, hernia cervical y lumbar. Bueno, y hay un ejemplo, ¿no? Tal cual de que a cierta edad, después de ciertos factores de estilo de vida y de deterioro celular, van surgiendo problemas que se acumulan, ¿no? En varios lugares y varias personas nos piden la página, ahí en WhatsApp se las escribimos. Varias personas cita presencial, claro, en Metepec, se puede hacer con mucho gusto. La función de la fascia en las piernas puede tratarse con tus tratamientos y de nuevo, eso, la cámara hiperbárica nos ayuda mucho porque la cámara hiperbárica ayuda a restablecer conexiones de la fascia que están temporalmente, pues sí, fuera de tono. Varias personas piden la página. Les explico, hay varias personas que invitan al grupo de WhatsApp y yo ofrezco una retribución a las personas que me ayudan a compartir las pláticas. Por eso les solicito que la página se la pidan a quien nos invitó por WhatsApp. Enrique nos saluda desde Venezuela. Se vio afectado por una bacteria y tiene diabetes tipo 2 y neuropatía diabética. Vaya, artrosis de cadera también. Y nos comparte que ha venido recuperando la movilidad con terapia de calor y electroterapia. Bueno, pues maravilloso. Yo le diría a Enrique, paciencia y constancia, ¿no? Porque si ya vio resultados, es seguir y saber que muchas de las condiciones de nuestro cuerpo llevaron años, ¿no? En crearnos estos problemas. Y muchas veces se van a requerir meses al menos, bueno, casi nunca son años, pero sí meses para restituir la función celular adecuada. Y bueno, me da mucho gusto que ya estés viendo cambios, Enrique. Y bueno, de cierta forma es un testimonio de cómo algo tan simple como la terapia de calor y electroterapia, pero la constancia puede tener eh, y, resultados, ¿no? Y me preguntan mi nombre es Carlos Millán. eh, y también para mi página web que me preguntan, ahí, bueno, en WhatsApp o con quien les invitó, les puede compartir mi página web. Eh, la microcirculación cerebral también es algo que puede tratarse con tu terapia. Bueno, la cámara hiperbárica, y esto ya no es solo, esto no es mérito de mi terapia, esto, si alguien tiene problemas de circulación cerebral de cualquier tipo, la cámara hiperbárica es excelente. Casi no se habla de esto, pero para recuperación de cualquier accidente cerebrovascular, embolias, problemas neuronales en general, la cámara hiperbárica es excelente, ¿no? Y ahí ni me tienen que consultar a nadie ni a mí. Si tienen algo de salud neuronal, les recomiendo ampliamente la cámara hiperbárica. ¿Por qué? De nuevo, porque la compresión que hace de los vasos sanguíneos no es tanto la oxigenación desde mi perspectiva, es que se reacomodan varias cosas en el proceso de compresión y restitución tanto de la estructura de fascia como de estructura vascular. Y bueno, muchas personas nos piden la cita, muchísimas gracias. Si estoy operada de cataratas, ¿se recomienda el uso de la cámara hiperbárica? No lo sé, la verdad voy a investigar eso porque nunca he visto alguna relación entre cataratas y cámara hiperbárica, pero bueno, cámara, sí, perdón, ahí escribieron cama, pero en general, solo para personas con problemas cardíacos muy definidos, es la única contraindicación que yo he visto de la cámara hiperbárica. En general es una terapia muy segura, sobre todo la que yo recomiendo que es de 1.3 atmósferas. Hay diferentes niveles de intensidad. Hay algunos más en niveles de 1.5 hasta 2.5 atmósferas y ahí ya puede haber más efectos secundarios.
1.3 es lo que yo recomiendo universalmente y es seguro para casi, o bueno, de hecho universalmente seguro, incluso pacientes con malformación cardíaca o algún tema cardiovascular, 1.3 está considerado como seguro. Saludos de Medellín, muchas gracias, de Venezuela. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que em, también hay tratamiento para mejorar la vista. Em, bueno, en general, casi todos los problemas oculares tienen que ver con falta de aminoácidos y minerales. Parece increíble, pero nuestros ojos se degeneran porque no estamos teniendo un perfil mineral correcto. Entonces puede ayudar, hay que ver cada caso, ¿no? No existen dos casos idénticos, ¿no? Eso también es muy importante porque muchas veces se habla de que un diagnóstico ya te da la respuesta de lo que está experimentando la persona y no. Primero es la persona, luego es el diagnóstico y en realidad cada estado celular es resultado de un proceso de vida. Por lo tanto, alguien puede tener problemas de glaucoma, pero esos problemas son muy diferentes de la persona de al lado, aunque se considere que tiene el mismo diagnóstico. Para artritis hay tratamiento de regeneración, sí. Y bueno, eh, muchas gracias. Eh, Aquí Gloria, todos los que entraron por Anamaya le pueden preguntar a Gloria en mi página web. Y muchísimas gracias, ya para no alargarnos más, de verdad agradezco mucho el tiempo para compartir esta información. Al final, mi objetivo en mi investigación biológica, mi objetivo al ofrecer terapias, es crear una perspectiva de la salud en donde retomemos la confianza en la sabiduría del cuerpo y retomemos con, ¿no? Apoyo en visualización del proceso real de nuestras células esta noción de que la inteligencia de la naturaleza, la inteligencia de Dios, como queramos verlo, está presente en cada uno de nuestros cuerpos y ese potencial es ilimitado, ¿no? Es cuestión de explorar cuál es el método para cada persona, cuál es qué le va a funcionar a cada persona y sobre todo recuperar ese agradecimiento profundo por la maravilla que es nuestro cuerpo. Y cuando partimos el tratamiento desde un agradecimiento profundo y una certeza de que está la capacidad para rehabilitarnos, los resultados pueden ser impresionantes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan muy bonito domingo